es una declaración anual, ¿sí? Que realmente pues es muy fácil y muy ágil, pero la primera recomendación es abrir la sociedad. Listo, ¿tienes abierto? Sí. Listo, muchísimas gracias. Entonces, basado en que sí lo podemos abrir, cuéntanos un poquito qué requisitos necesitamos siendo colombianos y para poder empezar. No, normalmente lo que pedimos siempre, Luisa, es que tenga la persona una foto de su pasaporte y que la foto de la visa, pues la visa B1, B2 que todos tenemos, en donde simplemente con eso empezamos el trámite de constitución de la sociedad y una dirección, cualquier dirección en la Florida, puede ser una bodega, casa, amigo, familiar y listo. Con eso pues digamos que iniciamos el proceso de constitución de la sociedad. Una vez yo tomo la decisión de hacer la apertura, ¿cuánto puede durar este proceso? ¿Y qué otros acompañamientos tiene esta apertura de la LLC? Luisa, es muy fácil. La sociedad, pues el mismo día o al segundo día puede quedar aperturada o radicada. El que es un poco más demorado es el que llamamos el EIN, que es como el RUT, el Tax ID. Nosotros lo trabajamos en dos modalidades. Uno, si pongo una persona, amigo o familiar con Social Security como agente residente, pues nos va a salir más o menos en 2, 3 semanas. Si no tengo esa persona, no hay ningún inconveniente, simplemente que se me va a demorar un poco más, pero finalmente pues sale. Ahora las últimas que hemos tenido han estado un poquito ágiles, digamos que a veces hay algunos, digamos, contratiempos de tiempo porque tienen mucho, digamos, mucha demanda, pero por ahora han estado pues muy ágiles. Listo, muchísimas gracias. Entonces es un tiempo corto, que es lo que nos importa. Sí. Me gustaría entender un poco más cuando yo abro una sociedad aquí como una LLC, que es lo que nos recomiendas para la compra de la propiedad. ¿Cuántas personas tienen que haber en la sociedad? ¿Cómo distribuyo yo ese tipo de inversión si es que yo voy a tener un partner o un socio? ¿Eso cómo se podría hacer? ¿Cómo yo me blindo a la hora de tener este tipo de propiedad y tener mi inversión en ella? Bueno, Luisa, hay varios puntos. Yo puedo tener una LLC que es un sole member, una sola persona, o la puedo tener como multi-member, que es un partnership, es decir, dos personas. Nuestra recomendación es que sean dos personas, es decir, 50 y 50 o 99% o 1%, porque básicamente me adhiero al rango de los taxes, que son rangos muy amplios. Para darte un ejemplo, una LLC a través de las personas naturales, que es la forma 1040 NR, hasta $2,275 de utilidad, no paga impuestos. El rango que sigue es hasta $41,000, pero es un 12%. Es decir, son, digamos, rangos muy amplios de tarifas mucho más bajas que lo que tenemos acá. Ahora, hay que tener en cuenta que esta sociedad que recomendamos es para yo tener o un portafolio de inversión o una propiedad, es decir, todo lo que sea relacionado con real estate. Siempre recomendamos tener una LLC por propiedad. Obviamente va a ser más atractivo tener una LLC por cada propiedad. Si yo ya quiero iniciar una empresa operativa en los Estados Unidos porque quiero aperturar mi negocio, escalar mi negocio, tener actividad comercial, ya recomendamos es una C Corp, es una sociedad que viene configurada diferente para efectos fiscales, en donde básicamente la sociedad reporta, pero ya no importa quién es el socio. Entonces, simplemente es tener consideración o ser un poco precavido en lo que yo quiero hacer con la sociedad desde el principio. Pero en todo lo que llamamos real estate o propiedad raíz es muy sencillo, es una LLC multimember, que es la recomendación. Listo, Iván, muchísimas gracias. Recuerden que igual esta información está quedando grabada, después la vamos a poder enviar porque sé que mucha información es nueva para nosotros y es importante que la podamos tener a la mano. Buenas, buenas. Vamos a empezar a dar, exacto, la oportunidad que ustedes puedan hacer las preguntas. También tengo unas en el chat para que no se queden en el aire. Así Eso, que, Luisa, es que hay muchas preguntas en el chat y aprovechar que esté Iván para ver si Iván las puede ir respondiendo las preguntas una a una que han hecho en el chat. claro que sí. Entonces, ¿tienes una o puedo empezar a leerlas? No, comienza a Hagámoslo, responderlas. o lo y hacemos así más dinámico, que cada persona que tenga la pregunta, quiera formular la pregunta, levanta la mano y le No, damos. o sea, respondamos primero las del chat, que fueron las que Listo. aparecieron, y después levantamos la mano el que quiera preguntar, pienso yo. Dale. Si quieres yo inicio, no hay problema. Yo inicio y le doy lectura, aquí las vamos resolviendo.
Listo. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo se puede constituir las LLC y requisitos? Pues básicamente nosotros hacemos todo el acompañamiento de constituir la sociedad. Es una plataforma que es Zombies en la Florida, en donde básicamente ya sabemos, pues mi pasaporte y la visa para efectos de poder hacer la incorporación a la Constitución. El aporte en la LLC debe quedar consignado en banco y en caja, no. Es decir, yo puedo suscribir un capital que es suscrito más no pagado. No necesariamente por crear la sociedad es que yo tengo que girar o aportar el pago. En Colombia lo conocemos como la Ley 1258 del 2008, que es de las SAS. Yo tengo 2 años para pagar el aporte. En Estados Unidos no hay tiempo para eso y la norma es diferente. Pero normalmente pues se supone que si yo la estoy creando para comprar una propiedad y voy a hacer la monetización a través de los intermediarios del mercado cambiario, pues en el primer pago queda abonado el capital de la caja. Entonces, vamos por acá con Sara Gudelo. Si yo abro una sociedad en Estados Unidos, ¿cuáles son mis obligaciones tributarias en Estados Unidos? ¿Tengo que reportarla en Colombia? Sara, sí. Como somos contribuyentes para efectos fiscales en Colombia, tenemos renta de fuente nacional y fuente colombiana o fuente local, yo tengo la obligación de declarar activos a nivel mundial. En Estados Unidos, la sociedad tiene que hacer un reporte, que es la 1065, en marzo 15. Yo podría acceder a pedir un extension file, es decir, para presentar 6 meses después, en septiembre 15. Es algo que puedo simplemente acceder o solicitar, pero esa forma 1065, luego la sociedad hace los K1 y luego presentan las personas naturales. Eso es una vez al año. O sea, no tenemos reportes mensuales, bimestrales, semestrales, no. Solamente hay que hacer ese reporte al año. ¿Cuál es mi obligación como colombiano? Como colombiano, yo tengo que reportar esa inversión en el exterior, tengo que mirar los montos para ver si hago el formulario 160, se llama la declaración de activos en el exterior. Es una forma, es un formato informativo que es adjunto o accesorio a la declaración de renta formulario 210. Entonces, la primera respuesta es, ¿tengo que reportarlo? Sí, siempre, claro, tengo que hacerlo. Ahora, si esas rentas del exterior son rentas pasivas, que llamamos intereses, arrendamientos o dividendos, y están controladas por colombianos, pues ya es bueno que nos consulten porque pues es algo que existe que se llama el régimen S, en donde básicamente ya le damos el manejo tributario que hay que darle a esa inversión. Leonel Rodríguez, impuestos que debo cancelar en Colombia sobre las inversiones en Estados Unidos, porque los impuestos de allá están claros en el cuadro de gastos de la administradora de la propiedad. No sé si de pronto Leonel nos amplía un poquitico la pregunta. Iván, yo creo que él hace referencia también, como estábamos viendo un proyecto, dentro de la información se le pasaron la parte financiera, porque como es un proyecto de rentas cortas, ellos tienen un management company, entonces están haciendo un prorrateo de impuestos, pero esos impuestos son los que están agregados a la propiedad, lo que le llamaríamos en Colombia el impuesto a la propiedad, que es el impuesto predial. Creo que Leonel está ahí en el audio, entonces... Sí, darles un saludo, muchas gracias por esa explicación que lo están haciendo. Específicamente es los impuestos que debemos pagar en Colombia, porque veo pues los impuestos que se pagan en Estados Unidos pues siempre en el cuadro allá están explicados y son, pues están ahí, me imagino que ya están cancelados. En Colombia, ¿qué debemos cancelar por esta inversión en Estados Unidos? Bueno, Leonel, sí, es una pregunta muy común. Digamos que en Colombia, a la fecha, nuestra declaración de renta tenemos unas cédulas o están ceduladas, que son rentas de capital, laborales, no laborales, dividendos. Esas cédulas con el proyecto de reforma tributaria que pues espera es concatenar o unir en una sola cédula, yo ya tendría que mirar el rango que me corresponde a mí para reportar esos ingresos, costos y gastos de esa sociedad y todo lo que yo haya pagado en el exterior me lo deduzco aquí en Colombia. En otras palabras, no tenemos convenio de tributación con Estados Unidos, tenemos un intercambio de información tributaria, que convenio IGA, que es otra cosa. Quiere decir que todo lo que yo pague en Estados Unidos es un tax credit o un crédito fiscal aquí en Colombia. No es que haya doble impuesto, simplemente es que
pago y el resto me lo deduzco acá y ya miraría mi rango de acuerdo a, como contribuyente a la tabla que yo tenga o al rango que me toque. Sí, señor, correcto. O sea que sí hay que cancelar, se cancela y se deduce por lo que uno cancela en Estados Unidos. Y aquí se Tal cancela cual. de acuerdo al tipo de renta, si es de una renta por generar, si es el arrendamiento o si es el renta por patrimonio. De acuerdo a lo que, y resto lo que haya pagado allá. En otras palabras, Leonel, correcto. Las sociedades en Estados Unidos, las LLC, Partnership o Multimember, lo que hace es que dice, mire, este es mi ingreso, este es mi gasto, ya no hay costo, sino que este es mi gasto, pero esto es de Iván y de Luisa, 50 y 50. Entonces resulta que Iván y Luisa tienen que hacer una forma que es la 1040NR, no resident. Los americanos hacen la 1040. Esa forma 1040 es como el ingreso transparente que me corresponde de mi participación en esa sociedad. Esa declaración es la que yo incorporo aquí en Colombia, pero obviamente cualquier, digamos, valor que yo tenga, lo que haya pagado es deducible de impuestos aquí en Colombia. O sea, perdón, para los que no somos contadores, no tenemos que pagar doble tributación, solamente... No, Rolando, realmente hay muchas preguntas porque dicen es que hay doble tributación. No, en teoría ningún país tiene doble tributación. Exacto. Por eso los intercambios de información tributaria y los CDI, que son los convenios de doble tributación, lo que dice es si yo pago en la fuente o en el origen, es decir, descuéntemela en línea de una vez. Cuando tenemos otro tipo de convenios, no CDI, yo simplemente lo que haya pagado en el exterior es un crédito fiscal o es un valor que me puedo descontar aquí en impuestos en Colombia. Mil gracias, Iván. Seguimos por aquí con... Hola, buenas tardes. Qué pena. Raquel. Mira, yo soy contadora, ¿cierto? Sí. Yo entiendo la parte tributaria, pero tengo dos dudas. Porque Sí. una cosa es el aporte en la sociedad en Estados Unidos, que yo debo reportar un aporte en una sociedad, ¿cierto? Sí. Pero usted está diciendo que los ingresos y los costos los debo reportar en Colombia. O sea, ¿eso no lo reporta en la sociedad allá en Estados Unidos? Sí, Yo lo que muy buen... reporto es lo que yo gane como utilidad que me corresponda de acuerdo a mis aportes. ¿Es así o estoy equivocada? Muy buen punto, Raquel, correcto. Cuando yo creo una sociedad en el exterior, yo suscribo el capital, puede estar suscrito más no pagado. En el momento en que yo monetizo las divisas, digamos que el capital automáticamente queda pagado. Hasta ahí yo llevaría lo que teníamos antes en Colombia como una cuenta de inversión, una cuenta 12 en moneda extranjera. ¿Listo? Con una declaración de activos del exterior. ¿Qué es lo que hay que tener en consideración? Cuando hay una sociedad en el exterior, en cualquier parte del mundo, si esa sociedad tiene tres elementos, que es más del 50% controlada por colombianos, individualmente más del 10% y que más del 80% sean rentas pasivas, entra en una categoría que la llamamos S, entidades controladas del exterior. Quiere decir que yo como contribuyente ya no llevo mi costo fiscal, sino que yo ya voy a llevar mi proporción del ingreso, costo y gasto de esa sociedad. En otras palabras, como de todas maneras tengo que hacer en la forma 1040NR en los Estados Unidos, esa forma es la que yo voy a incorporar en el formulario 210 de mi declaración de renta. En el bloque completo, no solamente los dividendos. Ya iría esa en mi proporción de mi 50%, por decir algo, de los ingresos, gastos que tenga esa sociedad, y lo que haya pagado de impuestos es un valor que yo me deduzco aquí en impuestos. Porque obviamente la propiedad que se compra, que la compra es la sociedad, es una propiedad de inversión, pero para la sociedad, no para mí como persona natural. Estoy equivocada. Tal cual, así es. Lo que pasa es que lo que siempre conocemos, Raquel, a nivel mundial, las sociedades, es que la sociedad paga y no importa quién es el dueño y ella pagó solita. Las LLC o Limited Liability Company, la connotación que tiene es que la sociedad reporta, pero quienes están realmente reportando y pagando el impuesto son los members o las personas naturales que están detrás. Por eso es que se transparenta aquí a Colombia. Entonces, obviamente son preguntas, digamos, un poquito más técnicas, pero en el normal de los casos nosotros damos pues todo el acompañamiento contable y tributario del caso para cuando ya la persona tenga su inversión, y es muy bueno, Raquel, mirar dependiendo de
cómo lo ha movido, qué ha hecho, pero en la mayoría de los casos es muy sencillo. En la mayoría de los casos nos vamos es con el costo de la inversión y con el formulario 160, que es la declaración de activos en el exterior. Ok, quedó claro, gracias. Con gusto. Wilmar Arevalo, ¿se debe tener dineros en la cuenta para abrir la LLC? No. Yo puedo abrir la LLC sin abrir la cuenta y puedo girar desde Colombia a través del intermediario del mercado cambiario. La recomendación, siempre lo decimos en las charlas, es no comprar dólares en efectivo y llevarlos en efectivo, no hacer compensaciones o canjes entre residentes y no residentes, es decir, tengo un familiar allá que me pone la plata y yo le entrego los pesos, no. Cuando hablamos de una operación de obligatoria canalización, que es la inversión colombiana en el exterior, yo tengo que estar a través del sistema informático y estadístico del Banco de la República. Entonces, la recomendación es siempre a través de los bancos hacer la compra de las divisas. Pero en esta pregunta es que cuando ya la sociedad está creada, yo puedo cumplir con la declaración de cambio en donde yo digo que estoy invirtiendo en el exterior, pero la instrucción de pago puede ir a la compañía de título, al lender, al vendedor, a la constructora o a otra parte. En otras palabras, no tengo que viajar y abrir la cuenta para yo decir ya estoy listo para pagar desde Estados Unidos. No, lo puedo hacer incluso desde Colombia. Pero sí es importante tener la sociedad abierta. Raquel, bueno, Raquel ya hablamos, ¿no es cierto? Por acá, Fabián Cubillos. ¿Esa declaración no genera impuesto? Fabián. Pues la declaración en Colombia, pues sí, claro, o sea, cuando pagamos en Colombia, cuando estamos declarando en Colombia, sí, siempre genera pues un impuesto a cargo dependiendo de los rangos. Sara Gudelo, muchas gracias Iván, esos ingresos pasivos pagan impuestos en Estados Unidos, también entonces van a pagar impuestos en Colombia. Claro, en Estados Unidos es un rango muy amplio, pues si hablamos de $41.000, que serán 160 millones de pesos, iríamos a tarifas de un 12%, mientras en Colombia tenemos tarifas efectivas, pues con el proyecto de reforma que tenemos ahora, hasta potencialmente de un 39%, pero el rango que pagamos en los Estados Unidos es mucho más pequeño. ¿Este valor es deducible en mi declaración de renta? Sí, totalmente, Fabián, es deducible. ¿Cuál es la diferencia con la single member? Sí, te voy a explicar. Cuando yo cojo una sociedad o formo una sociedad, la sociedad en los Estados Unidos tenemos dos connotaciones, una para efectos legales de la responsabilidad y otra para efectos tributarios. Cuando yo cojo una LLC y la convierto en un sole member o un disregarding entity, es como si la sociedad no existiera, pues digamos que se asume, si es de Fabián 100%, pues Fabián toma las decisiones y la sociedad no existe y es Fabián. El efecto que tiene eso es que ya tenemos que hacer no la forma 1065, sino que hacemos la forma 1120 en los Estados Unidos, y si más del 25% es un socio foráneo o una persona foránea, hacemos la forma 5472. Entonces, en el single member tenemos esas dos obligaciones, la 1120 y la 5472. No está malo hacerlo, simplemente es que cambia la connotación fiscal de esa sociedad. Nuestra recomendación muchas veces es hacerlo como partnership, es decir, como sociedad multimember teniendo dos personas, porque digamos que ya el rango de impuestos va a ser mucho más amplio que las sole member o single member, que es un poquito diferente. No sé si hasta ahí tenemos como más preguntas de pronto en el chat que Rolando había sugerido. Sara creo que tiene otra pregunta en adición a la principal y yo también tengo una. Claro. Sara. Dice, si los dueños de la LLC adquieren residencia americana, o sea, son colombianos pero con residencia americana, ¿ellos siguen con la obligación de declarar renta sobre las propiedades en Colombia? Sí, es una pregunta muy típica. Mira, vamos por partes. Si vemos el artículo 10 del Estatuto Tributario Colombiano, nos dice que las personas nacidas en Colombia tenemos 5 criterios subjetivos para ser residentes para efectos fiscales en Colombia. La primera, tener más del 50% de los ingresos, más del 50% de los activos, tener mi núcleo familiar, si soy residente fiscal en un país no cooperante, por decir algo, en Hong Kong,
o si no soy residente fiscal en ninguna parte, colombiano. ¿Listo? Entonces, el hecho de que yo tenga en un proceso migratorio y yo ya vaya a tener un green card o ya vaya a tener social security o ya vaya a estar ya no declarando una forma 1040 NR o una forma 1040, tengo que mirar mi estatus tributario en Colombia. Es decir, para perder esa residencia fiscal yo tendría que tener más del 50% de los ingresos en el exterior o más del 50% de los activos en el exterior, no permanecer continuo o discontinuamente 182 días en un periodo de 360 y no soy residente fiscal para efectos colombianos. Entonces, hay que revisar el caso puntual, pero no porque me active una residencia en los Estados Unidos es que inmediatamente pierdo residencia fiscal en Colombia. Hay que revisar el caso dependiendo de. Listo, Fabián. tenemos otra pregunta de Fabián. Dale. En cualquier momento, entonces, puedo adherir un socio si tengo un single member. Total, sí, Fabián, es muy sencillo. Hacemos una forma 8832 que la conocemos como un Entity Classification Election, es decir, como que la transformo y en ese momento ya la puedo poner a un multimember, es decir, le cambio la connotación de la forma 1120 a la connotación de una forma 1065 con los K1, con el ITIN, que es el W7, y ahí ya la transformo a un multimember. Es posible hacerlo. Y nos pregunta también, ¿en qué casilla del formulario 210 de Colombia ¿En qué casilla entraría? entraría? La casilla exacta no me la sé, pero Fabián entra dentro de las cédulas, entra en las rentas de capital o en rentas no laborales, en la que mayor sea el ingreso, pero para eso tengo que mirar también mis códigos SIU como actividad en Colombia. Entonces dependiendo pues de la categoría del contribuyente, pero entra en la declaración de renta formulario 210. Normalmente en rentas de capital. Iván, yo tengo una pregunta que de hecho el doctor Peñalosa nos la formuló en la reunión pasada y tiene que ver qué pasa en la eventualidad de que yo tengo una LLC, ya sea con un socio o como sole member, como lo que nos estabas explicando, y fallece o uno de los miembros o yo y era el único. ¿Qué pasa ahí en ese caso con la sociedad, con la compañía? Luisa, sí, mira, para los americanos hay un rango de más o menos 6 millones de dólares. Si es casado y se declaran en conjunto, pues estamos hablando de 12 millones de dólares. Para los extranjeros, el estate tax o impuesto de herencia tiene una exención de un $60,000 y de ahí en adelante 40,000, sobre el 40%, o sea, se paga el 40% sobre los primeros 60,000. Lo que recomendamos ahí muchas veces es que a esa sociedad se le ponga una sociedad de BVI o le pongamos una sociedad jurídica que se supone que no muere. Ahí no se causaría el impuesto de estate tax. ¿Sí? Okay, También puedo hablar de trusts irrevocables, hay muchas figuras que pueden hacerse para eso, pero en la mayoría de los casos, como la persona, digamos, no fallece, que me accidenté hoy y me choqué hoy y me maté hoy en un avión, en la mayoría de los casos se hace el cambio en el Operating Agreement, que es como el documento privado que dice quiénes son los members. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Fabián, Tenemos más preguntas, a ver. Y mis sí, rentas pasivas en USA, ¿cómo se deducen? Y si el dinero que invierto lo tengo debajo del colchón y no está declarado. Bueno, Fabián, eso es muy buen punto. O sea, si yo tengo dinero debajo del colchón, pues obviamente estoy ante un activo omitido con todos los efectos que tenga en Colombia. Sabemos que hay unos rangos que se pueden convertir en temas penales, pero la idea es que siempre tener los dineros consignados y declarados, obviamente es lo ideal, para que cuando yo vaya al mercado cambiario o digamos a la monetización de divisas, pues yo tenga todas las sumas declaradas sin ningún problema. Entonces quiere decir que si yo tengo dinero no declarado, pues la invitación primero es a normalizar, ya no hay normalización, pues porque sabemos que era hasta el 25 de septiembre del año pasado, pero pues sí sanear de alguna forma fiscalmente esos dineros y que estén, digamos, en bancos o bancarizados para poderlos monetizar. Eso es lo ideal. Gracias, gracias. Tengo otra pregunta con base en la pregunta que hizo el doctor Rolando. Si es socio único y fallece, ¿cierto? Pero tiene herederos. ¿Cómo funciona?
Porque puede que no tenga hijos o no tenga padres, pero puede tener hermanos. Por lo menos en Colombia el orden sucesoral son hijos, padres, hermanos, sobrinos o el bienestar familiar. Que tenga herederos, ¿qué pasa? Y si no hay herederos, ¿qué pasa? Sí, muy buena pregunta. Cuando yo voy, Raquel, tú sabes, en Colombia, yo tengo libre disposición de mi 50%, o sea, yo puedo decir mi 50% a quién se lo asigno. Cuando la persona fallece, pues que hablamos que está testada o intestada, es decir, tenía o no tenía testamento, pues obviamente ese 50% irá para el cónyuge y 50% para los hijos. Cuando yo tengo una sociedad en el exterior, básicamente sigo siendo contribuyente en Colombia como sucesión ilíquida, es decir, activo mi RUT, pero sigo siendo contribuyente, y hasta el momento en que yo levanten la sucesión por notaría o por juzgado, donde se hace el inventario sucesoral del cedente, es donde básicamente ya se hacen todos los documentos digamos, para hacer el cambio en esa sociedad de las hijuelas o las personas que adquirieron el derecho para eso como tal. Entonces, digamos que si la persona es residente para efectos fiscales, tiene que hacer todo su proceso jurídico y tal cual funciona como cuando tengo una sociedad anónima o una SAS. La notificación con la escritura pública o el acto del juzgado donde dice a quiénes son las personas y en qué porcentaje y en qué calidad, y se hace la cesión ya de las acciones cuando se haga eso. Por eso muchas veces la forma de evitar eso es que tenemos una persona jurídica, llámese BVI, o muchas veces hay una SAS colombiana que es la dueña de esa sociedad en el LLC, y ahí no se causaría el impuesto del estate tax o impuesto de herencia. Ok, muchas gracias. Con Por acá gusto. tenemos otra pregunta de Fabián. Dice, cuando saco mi dinero en Colombia, ¿hasta qué monto no me generaría un problema con la DIAN en el momento de declararlo en la salida del país? Fabián, no hay monto. Nosotros que tenemos abogados en áreas de monetizaciones de divisas, para mandar desde $50,000 hasta $5 millones, digamos que es casi el mismo procedimiento. Obviamente hay un due diligence o una debida diligencia en algunos montos, pero no hay ningún monto ni que genere alarmas, ni un monto prohibido, no lo hay. No tiene ningún inconveniente. Listo. Otra de las preguntas comunes y que escucho frecuentemente que las personas me dicen es si en el caso de que ellos muevan algún tipo de divisa o dinero en efectivo saliendo por algún puerto como el aeropuerto, que ellos se registran en el módulo de DADIAN haciendo la declaración saliendo de Colombia e ingresando aquí a los Estados Unidos. Hay un formato que creo que es el 530, si no me equivoco. Ese formato es un formato que se registra directamente con la DIAN y queda un recuento. ¿Sabes algo al respecto de eso? Sí, es una pregunta muy típica. O sea, ¿qué es lo que pasó, digamos, Luisa? Cuando el nuevo gobierno entró, pues mucha gente acudió inmediatamente a comprar divisas, que son divisas del mercado libre en casas de cambio o en cambistas profesionales, que el destino para eso es recreación, turismo, suscripciones, revistas, es otro tipo de mercado. Si la persona quiere viajar con esas divisas, pues ya sabemos que es hasta $10,000 por grupo viajero, no por persona, sino por grupo viajero. La recomendación es que tengamos tres cosas. La primera, pues que tenga la factura de compra de esos dólares, es la primera recomendación. La segunda, que tenga la declaración de la salida de Colombia. Y la tercera, que tenga la declaración del ingreso a los Estados Unidos. La desventaja de hacerlo así es que si yo lo hago el día que yo quiera recuperar el capital porque lo quiero traer a Colombia, ¿dónde está mi canal cambiario? ¿Dónde están las sumas con derecho a giro? ¿Dónde está el derecho que tengo retorno a través del sistema estadístico del Banco de la República? Entonces, ¿sería una renta líquida agravable? No es la recomendación. Por eso, la recomendación es siempre trabajarlo a través de bancos, no pegarse que son 150 pesos menos que lo va a conseguir en el mercado y las voy a llevar en efectivo. En Estados Unidos muchos bancos ya están poniendo inconveniente por consignaciones en efectivo. Entonces, no es lo ideal. Lo ideal es siempre utilizar los intermediarios del mercado cambiario, que son bancos comerciales, compañías de financiamiento comercial, comisionistas de bolsa, algunas casas de cambio autorizadas que tienen resolución de la DIAN para actuar como intermediario del mercado cambiario,
o lo que llamamos a través de una cuenta de compensación, que es otro sistema, digamos, de suministro de información ante el Banco de la República. Pero la recomendación es tratar de no hacerlo en efectivo. Sí, de todo dirigirlo por un canal de transacción. Tal cual, correcto. Listo, Iván. Lo que pasa es que eran muchas preguntas al mismo tiempo. Lo sé, bueno. Creo también que el señor Albeiro tenía una inquietud, una pregunta, no sé si ya se solucionó o aún la tiene. Es que, Iván, es que no hay preguntas bobas, sino bobos que no preguntan. Está bien. Entonces, para nosotros los que no estamos metidos en la parte financiera, pues los términos son términos castizos. A mí sí me gustaría tener una conversación mucho más larga. Veo que vives en Medellín. Si de pronto usted nos puede permitir su correo, su dirección, su teléfono para que den un contacto más amplio, porque en una reunión no se pueden aclarar todas las dudas, ¿no? Con mucho gusto, claro que sí. A través de Luisa les puede dar nuestro contacto, pues en total somos casi unas 18 personas entre directas e indirectas. Tenemos convenio con los principales bancos del país para hacer mesa de dinero o monetización de divisas y con mucho gusto pues estamos prestos a atenderlos porque digamos para nuestra firma el procedimiento es algo que es sencillo, rutinario, entonces es algo que trabajamos hace muchísimos años, pero no es difícil. La conclusión es que simplemente es seguir las recomendaciones y ya al final, pues de 280 sociedades que hemos hecho, ya los clientes las manejan, entienden y se vuelve pues como un procedimiento sencillo y fácil. Sí, eso ya nos quedó claro y nos quedó claro que a través de la LLC nosotros no vamos a adquirir un estatus en Estados Unidos, sino siempre vamos a tenerlo con la visa de turista. No vamos a tener visa de inversionista para ese tipo de inversión en Vision. Es lo que me quedó claro. Claro, pero hay algo importante. De todas maneras, recordemos que quien invierte en los Estados Unidos, una bodega de 3 millones de dólares o lo que sea, pues digamos que no me da estatus migratorio, pero esa LLC sí puede servir para que cuando genere algún negocio, una franquicia o genere empleo, tenga una visa E2, que son como las más comunes que tienen nuestros clientes, pero la LLC puede servir para temas migratorios también. Ah, bueno, muchas gracias. Nosotros les vamos a estar compartiendo como el inicial correo decía la información. Después de que terminemos la reunión, les mandamos el contacto directo y correo electrónico, página web y también la información de contacto directo del doctor Iván para que ustedes hagan la consulta. La idea de hoy de traerlo era a grandes rasgos poder contestar muchas preguntas que sé que ustedes y nosotros las teníamos, aclararla de un profesional y un experto. Además que tiene una excelente trayectoria, súper recomendado. Y muchachos, queremos que ustedes sientan que tienen no solamente el acompañamiento, sino el soporte educativo y legal para que puedan llevar a cabo pues esa inversión y poder estar confiados de que están haciendo los mejores pasos para llegar a ellos, ¿no? Mitigar el riesgo y mitigar algún tipo de error. Correcto. Muchachos, Si quieren, aquí veo otra pregunta. Listo. Yo la leo, Wilmar Arevalo, para el negocio de la compra de la propiedad debemos tener recursos para demostrarle al banco americano que hay solvencia. Ya eso obviamente pues con Luisa lo manejarán porque pues cada lender es diferente, pero sí quiero contarles de acuerdo a nuestra experiencia que nunca hemos visto a alguien que le nieguen un crédito hipotecario, pues porque un mortgage es a 30 años, son cuotas muy flexibles. Digamos que el sistema hipotecario en Colombia, en mi concepto, pues se preocupa más del pagador, persona natural, empleado, dependiente, X o Y. Así está la hipoteca de primer grado abierta sin límite de cuantía. En los Estados Unidos lo que hemos visto es que no importa tanto el pagador, sino que la propiedad tenga su hipoteca y sea una buena propiedad y casi siempre, pues siempre sale, pues nunca hemos visto a alguien que le nieguen, pues realmente. Entonces, creo que el sistema hipotecario y de préstamos es mucho más ágil, mucho más flexible que el de nosotros. Sí, el proceso de los préstamos hipotecarios
De hecho, es mucho más fácil para el extranjero que para el mismo nacional aquí en Estados Unidos. Sí. Porque realmente va la propiedad de por medio, que es la que importa. En Colombia importa más el pagador, con qué fuente de ingresos me vas a pagar. Claro. Entonces, También hay algo importante y el valor agregado para este proyecto y para cualquier otro tipo de inversión cuando lo están haciendo, este tipo de préstamo, a diferencia de lo que va a estar analizando el banco, ellos saben que ustedes están tomando una propiedad para inversión y no solamente van a tener en cuenta la propiedad, sino el rendimiento que esta eventualmente produzca. Entonces ellos saben que va a haber un retorno anual donde ustedes van a poder no solamente solventar con lo que ustedes demuestren, sino que la misma propiedad está produciendo para un reparto. Entonces esas son O sea, otras maneras de verlo. Y podemos obviamente ahondar un poco más en la parte de préstamo y de el banco que facilita el préstamo para poder culminar como esas preguntas también del lado de la hipoteca. O sea, Luisa, yo con la LLC puedo solicitar al banco un crédito del 100% de la inversión. Bueno, en este caso no se puede solicitar el 100%. Sí se puede, la respuesta es sí se puede solicitar un préstamo y va a ser bajo la compañía, pero no es del 100%. ¿Qué Se- porcentaje se puede hacer el crédito al banco? Porque si estamos hablando que es un crédito a 30 años, no sé. Para el efecto de Vision necesitamos un 50%. Ok, invertir el 50 y prestar el 50. Sí, exacto. Listo. Pero entonces volvemos a la parte. Si quieres, esto lo vamos a desglosar ya cuando venga la parte de Vision. La idea sería todas estas preguntas de lo que tiene que ver ya inversión en el proyecto como tal. Ya podemos hablarlo ahorita de conjunto con Ok. Cristian para que él también aclare las dudas que tenemos con respecto al tipo de préstamo que vamos a obtener, cuánto es el máximo que se puede solicitar sobre la compañía a la hora de obtener el tipo de propiedad y obviamente los pasos que deberíamos seguir. bueno, entonces yo creo que los dejo. Un gusto pues estar con ustedes. Quedamos atentos y prestos a cualquier duda, cualquier cosa que podamos ayudar y apoyar. Muchas Claro que gracias, Iván. sí. Muchas Iván, gracias. muchísimas gracias. Definitivamente un apoyo gigante aquí para todos y pues vamos a estar en contacto y vamos a compartir también tu información para que todos la tengan. Bueno, Claro que sí, Juan. Muchas gracias. Gracias. Luisa, que estén bien. Feliz día. Bueno, Gracias. hasta bye. luego. Feliz tarde. Chao, chao. Feliz tarde. Listo. Entonces vamos a volver.